Lo que estás a punto de escuchar nunca debió salir a la luz. Una familia, cámaras en cada rincón, años de grabaciones meticulosas, y cuando la policía finalmente vio ese material, algunos agentes pidieron retirarse del caso. Otros necesitaron terapia psicológica durante meses. Hoy te voy a contar lo que grabaron, lo que escondieron, y por qué algunos investigadores aseguran que este caso debió quedarse enterrado para siempre. Porque hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. En apariencia, eran una familia absolutamente común, los Whitlock, padre, madre, 3 hijos, una casa de 2 pisos en las afueras de Portland, Oregón, jardín bien cuidado, sonrisas perfectas en las fotos familiares, cenas dominicales, normalidad absoluta en cada detalle. O eso parecía desde fuera, porque en marzo de 2019, cuando los servicios sociales entraron a esa casa después de una denuncia anónima, encontraron algo que nadie esperaba. Cámaras de vigilancia, no 1 o 2, docenas. 73 cámaras, para ser exactos, en cada habitación, en cada pasillo, en el sótano, en los baños, incluso dentro de los armarios, algunas tan pequeñas que apenas se notaban, escondidas entre libros, detrás de cuadros, camufladas en detectores de humo falsos. Y lo que grabaron esas cámaras durante más de 5 años cambió todo lo que creíamos saber sobre esa familia. Si este caso ya te está inquietando, dale like ahora, porque lo que viene es infinitamente peor. El padre, Martin Whitlock, de 42 años, era ingeniero informático senior en una empresa de software de Portland. Brillante, según sus colegas, meticuloso hasta la obsesión. Un perfeccionista que nunca cometía errores en su código. Instaló el sistema de vigilancia completo en julio de 2014, supuestamente por razones de seguridad. El vecindario era tranquilo, sin historial de robos. Pero Martin insistió. «Quiero que mi familia esté protegida», le dijo al técnico que lo ayudó con la instalación inicial. Pero había algo extraño desde el principio. Las cámaras no apuntaban hacia las ventanas, no cubrían las puertas de entrada, no vigilaban el perímetro exterior. Todas, absolutamente todas, apuntaban hacia adentro, hacia los espacios donde su familia pasaba el tiempo. Los vecinos describen a Martin como un hombre educado, pero distante, siempre cordial, pero nunca cálido. Los niños iban a la escuela local. Jamás faltaron a clases, jamás mostraron moretones visibles. La madre, Susan Whitlock, de 39 años, trabajaba medio tiempo como bibliotecaria en la biblioteca municipal. Los que la conocían la describen como una mujer callada, casi invisible. Siempre vestía mangas largas, incluso en verano. Una profesora de la escuela primaria recordaba algo inquietante. Los niños nunca hablaban de su casa. Cuando les preguntabas qué hicieron el fin de semana, cambiaban de tema, como si hubieran sido entrenados para no decir nada. Todo parecía normal, pero todo era una mentira perfectamente construida. Las grabaciones comenzaron como cualquier sistema de seguridad doméstico, momentos cotidianos, desayunos familiares, los niños haciendo tareas escolares en la mesa del comedor, cenas tranquilas, Susan preparando el almuerzo, Martin trabajando en su computadora. Escenas mundanas de una familia suburbana estadounidense. Pero en el año 2, algo empezó a cambiar. Los investigadores forenses que revisaron las más de 47,000 horas de grabación notaron patrones perturbadores que emergían gradualmente como una enfermedad que se desarrolla en cámara lenta. Las grabaciones nocturnas se volvieron diferentes. Largas sesiones de silencio absoluto. La familia completa sentada en el sofá de la sala, sin hablar, sin moverse. Solo mirando fijamente hacia la cámara principal del techo. Durante horas,
Los niños, que inicialmente jugaban y reían como cualquier niño normal, comenzaron a volverse más quietos, más obedientes, demasiado obedientes. En 2016, las grabaciones muestran un cambio drástico en Susan. Perdió casi 15 kilos en 6 meses. Su expresión, antes dulce aunque reservada, se volvió vacía, como si algo fundamental dentro de ella se hubiera apagado permanentemente. Sus ojos ya no reflejaban emociones, solo vacío. Y Martin empezó a hablarle directamente a las cámaras, monólogos nocturnos, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre solo, siempre en el sótano. Hablaba sobre el registro permanente, sobre mantener la verdad documentada para la posteridad, sobre demostrarles a ellos que estaba en lo correcto. Nunca especificó quiénes eran ellos. Nunca explicó de qué verdad hablaba. Un psiquiatra forense que analizó estos monólogos identificó rasgos de trastorno delirante con características mesiánicas. Martin parecía genuinamente convencido de que estaba cumpliendo una misión importante. Pero, ¿cuál? Suscríbete al canal ahora si quieres conocer casos reales que nunca te contaron en otro lugar. Esto apenas comienza. En 2017, las grabaciones se volvieron significativamente más perturbadoras. Los niños ya no aparecían jugando. Aparecían sentados en posiciones específicas, quietos como estatuas, con las manos perfectamente alineadas sobre las piernas, mirando al frente, como si estuvieran esperando órdenes silenciosas. Uno de los detectives veteranos que revisó las cintas, un hombre con 23 años de experiencia en crímenes violentos, dijo algo que heló la sangre de sus colegas. He visto asesinatos, he visto violencia extrema, pero esto era diferente. No parecían niños, parecían pequeños soldados en un campo de entrenamiento invisible, esperando instrucciones de un comandante que solo ellos podían ver. Las rutinas se volvieron mecánicas, robóticas. Despertaban a las 6:00 AM exactas. Se vestían en silencio. Desayunaban sin hablar, iban a la escuela, regresaban, hacían tareas, cenaban, se sentaban en el sofá y esperaban, siempre esperando algo. El verdadero horror comenzó en enero de 2018. Las grabaciones muestran a Martin instalando cerraduras adicionales en las habitaciones de los niños, pero no cerraduras normales, cerraduras de seguridad industrial, del tipo que se usa en instalaciones psiquiátricas. Por fuera, los encerraba cada noche, desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Durante 9 horas completas, esos niños permanecían encerrados en sus habitaciones. El audio de las grabaciones captura golpes desesperados en las puertas durante las primeras semanas. Gritos apagados, súplicas infantiles pidiendo ir al baño, pidiendo agua, pidiendo a mamá. Y Martin, visible en la cámara del pasillo, simplemente se quedaba parado frente a las puertas, observando, sin expresión alguna en el rostro, como si estuviera estudiando una reacción química en un laboratorio. Susan aparece en varias escenas intentando intervenir. La vemos acercarse a Martin, gesticulando, claramente suplicando. Pero las cámaras no tienen audio en esas secciones. Martin las había silenciado. Solo vemos su lenguaje corporal. Vemos cómo Martin la mira fijamente sin parpadear hasta que ella retrocede. Vemos cómo Susan se encoge, cómo se hace pequeña, cómo se rinde. Los psicólogos forenses que analizaron estas interacciones identificaron un patrón clásico de control coercitivo, aislamiento progresivo, manipulación psicológica extrema, destrucción sistemática de la voluntad. Martin no necesitaba violencia física. Su presencia sola era suficiente. Pero había algo más en esas grabaciones.
algo que ninguno de los expertos, ninguno de los investigadores, ninguno de los especialistas en comportamiento humano pudo explicar completamente. En las grabaciones nocturnas, específicamente entre las 2:17 a.m. y las 3:43 a.m., las cámaras del primer piso captaban sonidos extraños. Susurros, no eran claramente audibles, parecían provenir de las profundidades de la casa, del sótano. Técnicos de audio forense intentaron aislar y amplificar esos susurros. Lo que encontraron fue perturbador. No era una sola voz, eran múltiples, superpuestas. Algunas parecían infantiles, otras adultas, algunas ni siquiera sonaban completamente humanas, y todas repetían fragmentos de frases sin sentido aparente. El registro está completo. Ellos verán la verdad. El experimento no puede detenerse. Pero aquí está lo más inquietante. Las únicas personas despiertas en la casa a esas horas eran Martin y las cámaras. ¿De dónde venían esas voces? Martin bajaba al sótano todas las noches, con una libreta de cuero negro, con bolígrafos de diferentes colores. Permanecía allí entre 1 y 3 horas, escribiendo, siempre escribiendo. Lo que hacía exactamente en ese sótano nunca quedó completamente documentado, porque las 6 cámaras que había instalado en el sótano, esas eran las únicas que él desconectaba manualmente cada noche antes de bajar. ¿Qué estaba haciendo allí que era tan importante que ni siquiera él quería grabarlo? ¿Qué secretos guardaba ese sótano que ni siquiera las 67 cámaras restantes podían presenciar? El 14 de marzo de 2019, a las 3:47 p.m., todo explotó. Una llamada llegó al 911, voz femenina, temblorosa, casi inaudible. Por favor, la casa en el 4782 de Maple Drive. Saquen a los niños, sáquenlos antes de que sea demasiado tarde. Por favor, Dios, antes de que él complete. La llamada se cortó abruptamente. Los operadores intentaron rastrearla. Era un teléfono público a 8 kilómetros de la residencia Whitlock. Las cámaras de seguridad del área mostraban a una mujer con capucha. Nunca fue identificada. Hasta hoy, nadie sabe quién hizo esa llamada. 2 días después, el 16 de marzo, agentes de protección infantil y 6 oficiales de policía llegaron a la residencia con una orden judicial. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada. Lo que encontraron los dejó paralizados. Los 3 niños estaban en sus habitaciones, desnutridos, pálidos como papel, con miradas vidriosas, pero vivos. Cuando los agentes abrieron las puertas desde afuera, los niños no corrieron, no gritaron, no lloraron de alivio. Simplemente se quedaron sentados en sus camas, mirando al frente, esperando. «¿Papá dijo que podemos salir?», preguntó el mayor, de 11 años, con voz monótona. Susan estaba en la sala de estar, sentada en el sofá, en la misma posición que aparecía en miles de grabaciones, con la mirada absolutamente perdida en el vacío. No reconoció a los agentes, no reaccionó cuando le hablaron, no respondió a su propio nombre durante los primeros 20 minutos. Estaba ausente. Y Martin estaba en el sótano. Cuando los oficiales bajaron las escaleras, lo encontraron rodeado de pantallas, 12 monitores formando un semicírculo, todos reproduciendo las grabaciones, fragmentos de los últimos 5 años, en loop, en repetición infinita. Su familia en la pantalla 1, su familia en la pantalla 2, su familia en las 12 pantallas. Él estaba sentado en el centro, tomando notas, estudiando cada gesto, cada expresión, cada movimiento de su familia capturado en video. Cuando los oficiales le ordenaron que levantara las manos, Martin giró lentamente hacia ellos y sonrió. No opuso resistencia. Se dejó esposar sin protestar. Solo hizo una pregunta. ¿Ya vieron lo que grabé? ¿Ya entienden por qué era necesario?
Comparte este video si crees que hay historias que la gente necesita conocer, por más oscuras que sean. Cuando los agentes comenzaron a revisar el sistema de vigilancia, quedaron abrumados. Más de 12 terabytes de grabaciones, organizadas meticulosamente por fecha, hora, habitación y participante. Miles de horas de vida familiar documentada con precisión científica. Pero Martin había ido más allá de simplemente grabar. Había creado un sistema de archivo elaborado, carpetas dentro de carpetas, subcategorías, códigos de colores. Una carpeta se llamaba Fase 1, Observación. Otra, Fase 2, Adaptación. Otra, Fase 3, Implementación. Y la más grande, con más de 4 terabytes, el experimento, Documentación Final. Los investigadores también encontraron la libreta de cuero negro, 847 páginas, escritas con letra microscópica, diagramas, ecuaciones que no tenían sentido, tablas de comportamiento, y en cada página una frase repetida como un mantra. El registro permanente demostrará la verdad cuando ellos finalmente miren. ¿Quiénes eran ellos? Martin nunca lo explicó. Lo que la policía y los analistas forenses vieron en esas grabaciones nunca fue revelado públicamente en su totalidad. Los documentos del caso están sellados por orden judicial, clasificados como extremadamente sensibles. Solo fragmentos muy específicos fueron presentados en el juicio, pero hay testimonios filtrados, declaraciones anónimas de agentes que no pudieron continuar trabajando después de verlas. Uno de ellos, en una entrevista grabada confidencialmente, dijo con voz quebrada: no era tortura física, no había golpes, no había sangre, era mucho peor que eso, era tortura psicológica sistemática, como si estuviera estudiándolos, experimentando con ellos, como si fueran especímenes en un laboratorio diseñado para destruir el alma humana lentamente. Las grabaciones mostraban ejercicios que los niños debían completar, tareas sin sentido lógico que debían repetir durante horas, días enteros, contar hasta 1000 en voz alta, de memoria, sin errores. Si se equivocaban en el número 487, debían empezar desde cero, quedarse de pie frente a la pared, sin moverse ni un milímetro, durante 6, 7, 8 horas seguidas. Escribir la misma frase 1000 veces. Entiendo que esto es necesario para mi bien. Y si fallaban, si se movían, si lloraban, si suplicaban, las luces se apagaban. Y Martin entraba a la habitación. Lo que ocurría durante esos minutos u horas en la oscuridad nunca quedó grabado, porque él apagaba las cámaras primero. Pero los niños, cuando fueron rescatados y examinados por psiquiatras infantiles especializados en trauma, no podían hablar de ello. No porque no quisieran, porque literalmente no podían. Los 3 fueron diagnosticados con mutismo selectivo severo, trastorno de estrés postraumático complejo y disociación crónica. El mayor, de 11 años, solo repetía una frase cuando intentaban hablar con él. Papá dijo que esto era necesario. Papá dijo que algún día lo entenderíamos. ¿Necesario para qué? Nunca pudo explicarlo. La niña del medio, de 8 años, no volvió a hablar durante 2 años completos. El más pequeño, de 6 años, desarrolló una fobia extrema a las cámaras, las luces rojas y los espacios cerrados. Y Susan, cuando finalmente recuperó algo de lucidez después de semanas de tratamiento psiquiátrico intensivo, solo dijo una cosa: yo también estaba en el experimento. Desde el principio, yo fui la primera. Martin Whitlock fue arrestado y acusado de múltiples cargos: abuso infantil agravado, secuestro, confinamiento ilegal y tortura psicológica. Se declaró inocente de todos los cargos. Durante el juicio, su defensa argumentó que sufría de un trastorno delirante crónico,
que genuinamente creía estar protegiendo a su familia de una amenaza externa no especificada, que sus acciones, aunque extremas, provenían de un estado mental alterado. Los fiscales presentaron fragmentos cuidadosamente seleccionados de las grabaciones. El jurado vio menos de 45 minutos del material completo, y fue suficiente. 3 miembros del jurado pidieron ser reemplazados después de la primera sesión de evidencia visual. No pudieron continuar. 2 necesitaron atención psicológica. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Culpable en todos los cargos. Martin Whitlock fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, no mostró emoción. No lloró. No protestó. Solo murmuró algo que el taquígrafo judicial registró. No importa. El registro está completo. Ellos verán. Susan Whitlock no fue acusada. Fue considerada víctima también, aunque algunos investigadores debatieron si era cómplice o completamente controlada. Pasó 8 meses en tratamiento psiquiátrico. Hoy vive bajo una identidad protegida. Nunca ha dado entrevistas. Los 3 niños fueron puestos bajo custodia del Estado, separados por recomendación terapéutica, cada uno con identidades nuevas. Familias adoptivas en diferentes estados. Nadie sabe dónde están hoy. Y probablemente es mejor así. Pero el caso no terminó con la condena, porque hay algo que nunca se encontró. En múltiples grabaciones, Martin mencionaba los archivos maestros. Decía que eran la prueba definitiva, la conclusión del experimento, lo que demostraría que todo tenía sentido. La policía revisó cada centímetro de la casa. Desmantelaron el sótano, revisaron cada disco duro, cada memoria USB, cada dispositivo de almacenamiento, registraron su oficina, su auto, incluso excavaron el jardín. Los archivos maestros nunca aparecieron, y Martin, desde prisión, sonríe cada vez que los investigadores le preguntan por ellos. Están exactamente donde deben estar, dice con calma. Y cuando sea el momento correcto, cuando ellos estén listos para entender, saldrán a la luz. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están esos archivos? ¿Qué contienen que Martin considera tan importante? Nadie lo sabe. Pero hay algo más. Algo que mantiene despiertos a algunos investigadores por la noche. En noviembre de 2022, 3 años y 8 meses después del arresto, algo extraño ocurrió. Un usuario anónimo subió un video a un foro de la Deep Web conocido por contenido perturbador. El archivo se llamaba Whitlock Archivo Maestro MP4. Duraba exactamente 47 segundos. Mostraba el sótano de la casa de los Whitlock, vacío. Las pantallas apagadas, solo oscuridad y el sonido de respiración pesada, y al final, una voz. La voz de Martin Whitlock, clara, tranquila, casi satisfecha, decía: sabía que volverías a buscar, sabía que no podrías resistirte, el experimento continúa, siempre continúa, porque ahora tú también estás en el registro. El video fue eliminado en menos de 47 minutos, pero 139 personas lo descargaron, y todos reportaron exactamente lo mismo. En el último frame del video, justo antes de que se cortara, aparecía algo sobreimpreso en la pantalla. Una coordenada GPS, 45.534 Rodegui N 122, 67762 de Grow. Algunos usuarios curiosos, contra todo sentido común, fueron a investigar esas coordenadas. Llevaban a una casa abandonada a 23 kilómetros de la residencia original de los Whitlock. Una casa de 2 pisos, ventanas tapiadas, jardín completamente descuidado, y cuando algunos entraron, encontraron cámaras de seguridad, montadas en las paredes, en cada habitación, apagadas, cubiertas de polvo, pero con las pequeñas luces rojas de grabación, parpadeando.
encendiéndose y apagándose en la oscuridad, como si algo o alguien todavía estuviera grabando. Las autoridades investigaron la propiedad. No encontraron nada concluyente. Las cámaras estaban desconectadas de cualquier fuente de energía. No había forma de que estuvieran funcionando, pero las luces seguían parpadeando. Hasta hoy, esa casa permanece vacía. Nadie ha querido comprarla, nadie ha querido demolerla. Y a veces, muy tarde en la noche, gente que pasa cerca asegura ver luces rojas parpadeando en cada ventana. Nunca sabremos si Martin Whitlock actuó completamente solo, o si había alguien más, alguien que lo observaba a él, alguien que dirigía el verdadero experimento, alguien que sigue ahí fuera, grabando, observando, esperando. Si este caso te impactó hasta el alma, dale like y suscríbete ahora, porque aquí investigamos lo que otros canales no se atreven a tocar. Y te lo juro, esto fue solo el principio. Hay casos peores, mucho más oscuros, mucho más perturbadores. Y pronto, muy pronto, te los voy a contar. Pero primero necesitas responder algo. ¿Estás seguro de que quieres saber más? Porque una vez que conoces estas historias, una vez que miras dentro de la oscuridad también te mira a ti. Y algunos registros nunca se pueden borrar.